de Independiente del Valle. Y bueno, ya tenemos también la información completa porque, como lo decía Meche, el partido de ayer... Dígalo usted, señor Lautaro, ¿cuántas veces sintió que le iba a dar ahí un paro cardíaco? Casi que no puedo terminar de ver el partido. Una tensión increíble, pero sí, campeones, otra vez campeones de la Recopa Independiente del Valle. Esta camiseta, que es la de la Cábala, que tiene una sola estrellita. Es la viejita, ya tengo que renovarla. No puedo hacerlo porque cada 2-3 meses una estrella más, entonces me toca esperar a ver para ya tener las 3 estrellas internacionales. Deberías tener la colección completa. Sí, porque se va comprando la de los otros equipos, no se ha comprado la del Independiente del Valle, pero en buena hora por el equipo, ¿no? Sí, bueno, y queremos contarles precisamente lo que pasó el día de ayer, porque Independiente del Valle se midió frente a Flamengo en el partido de vuelta por la Recopa Sudamericana y tuvo una participación en principio. El primer tiempo, diría yo, que no fue el mejor para Independiente del Valle, se salvaron mucho, realmente dos tiros al arco que pegaron en los parantes y que pues de lo que se salvó. Muchos dirán la suerte del campeón, pero yo creo que a la final también fue justicia divina porque ya cuando terminaba el partido fue de Arrascaeta para Flamengo quien metió un gol un poco dudoso porque parecía, y a nosotros en el Mundial nos pitaron una posición adelantada en una jugada similar. Pero en esta ocasión le dejaron jugar y él mismo fue el que metió el gol, así es que sí tuvo participación en esa jugada. Vamos a ver entonces las imágenes de lo que fue el partido de ayer. Espectacular, porque el cobro no es malo, el cobro de hecho está bien y muchos de los otros goles de penal fueron así. Miren ustedes, ahí está, es exactamente el mismo tiro, pero no alcanza a ayer. Las imágenes, porque es indignante lo que hizo, claro, es parte del folclore, ¿no? Tratar de asustar al último. Participando por la Recopa Sudamericana. Flamengo fue el campeón de la Copa Libertadores y entre ambos se miden para definir el campeón de campeones de Sudamérica. Así es que Independiente del Valle puede decir que es el campeón de campeones de Sudamérica del año 2022. ¿Qué es lo que pasó con Kevin Rodríguez y Ángel Mena? Que yo estaba mirando también pues cómo ellos se desenvolvieron en la cancha. ¿Qué ocurrió? Kevin Rodríguez veía muchísimas críticas en redes sociales sobre su actuación el día de ayer. Yo lo critiqué. A ver, ¿qué le criticaste? Lo que pasa es que en contexto, Kevin Rodríguez fue al Mundial de Qatar, lo llevó Gustavo Alfaro porque jugaba en la Serie B, pero Alfaro dijo que era espectacular. Jugó el Mundial Rodríguez, Ángel Mena, histórico de la selección, no tuvo minutos. Y lo que hemos visto de Kevin Rodríguez con Independiente en copas internacionales deja mucho que desear y muchos nos preguntamos cómo un jugador de un nivel medio todavía pudo haber disputado un Mundial. Entonces, ¿y por qué Ángel Mena no estuvo tampoco? Exactamente. Además que participó en las eliminatorias, estuvo jugando en varios de los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol, pero bueno, en todo caso ya está el resultado, no hay nada que hacer. Kevin Rodríguez tendrá su oportunidad nuevamente para seguir creciendo en el fútbol ecuatoriano y vamos a ver qué pasa más adelante. Nosotros le prepararemos una nota especial también de lo que será la caravana y el recibimiento acá en Ecuador. ¿Cuándo llegan? Hoy tienen que llegar acá a Ecuador ya Se de decía que vuelta. iban del partido, regresaban al hotel, comían algo y salían. Es que quieren festejar con su gente acá, pero vamos a escuchar ahora. Yo celebraría el Río de Janeiro, pero... Ya celebraron. Bueno, ya hicieron el maracanazo. Pero vamos a escuchar ahora algunas declaraciones de los protagonistas. Creo que es un orgullo personal. Creo que lo veníamos buscando como grupo. Creo que nos faltaba, teníamos una revancha y bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr. ¿Podemos decir que esta es una de las mayores conquistas de Independiente del Valle? Bueno, yo creo que todas. Cada una son muy importantes. Creo que trabajamos mucho para conseguirlas y nada, todas son especiales. Bueno, muchísimas gracias. Feliz, que te voy a decir. Feliz de ganar esta copa que tanto nos deseamos y que nos faltaba en el club y dar la vuelta acá con más de 70.000 personas es algo histórico, así que bueno, va a quedar para el recuerdo. Nada, agradecerle a estos guerreros que dejaron la vida en este partido. Sabíamos que teníamos que dejar 90 minutos todos, fuimos a la largue, pudimos aguantar los 30 más y bueno, fuimos justos ganadores. De felicidad, agradecimiento por todo lo que he pasado, por todo lo que he luchado. Feliz por mi familia, que siempre está ahí en las buenas y en las malas, mi madre, mi padre, mis hermanas, que siempre están ahí luchando y repelándome cuando tienen que repelarme, pero bueno, creo que todo eso lleva a que uno esté bien, a que uno se pueda entregar al 100% y nada, feliz por todo esto. Sí, al final sí, pero
pero bueno, que esa costumbre no sea conformismo. Tenemos 5 campeonatos este año, ya ganamos 2. Y ahí vamos, paso a paso por cada uno. Ahí estaban entonces Moisés Ramírez, Carabajal y también Sornosa, y finalmente escuchábamos al DT Martín Anselmi con sus impresiones de lo que fue este campeonato. Más adelante tendremos más información de otros deportes. Mientras tanto continuamos con ustedes, compañeros. Estaremos pendientes entonces más adelante para el segmento de los deportes. El señor Lautaro Andrade se va a poner ya en modo noticiero en estos momentos. Mientras tanto vamos a continuar. 7 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, vamos a contarles que 3 personas fueron detenidas por el delito de pornografía infantil en la provincia del Guayas. La policía realizó allanamientos y encontró archivos que podrían vincular de forma directa a los llamados influencers de contenido para adultos. En la siguiente nota les contamos cómo operaría esta red. Se trata de uno de los 3 allanamientos que realizó la Policía Nacional en Guayas. Luego de ingresar a varias viviendas, hubo resultados. Se detuvo a 3 personas que estarían involucradas en el delito de pornografía infantil. Tenemos también, dentro de las evidencias, tenemos 2 computadoras, tenemos una laptop, tenemos 10 dispositivos celulares y lo más importante son 10.000 archivos de pornografía infantil donde estarían inmersos niñas y adolescentes. Los detenidos no son personas desconocidas, al menos en el mundo digital. Entre los influencers aprendidos está una modelo guayaquileña que ya había sido denunciada por el mismo delito. Ella fue investigada anteriormente y ahora en su poder se encontró un dispositivo celular el cual tiene almacenado varios videos que estarían relacionados con lo que establece el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, pornografía infantil. Se trata de Luisa E., de 27 años, Samuel C.H., de 23 años, Idris M., de 29 años. A ellos 3 en redes sociales como TikTok se los denomina influencers, por tener de entre 22.000 a 778.000 seguidores. Públicamente eran creadores de contenido para adultos, pero en sus manos se encontró también otro tipo de imágenes. Todos estos videos han sido puestos en cadena de custodia para que la autoridad competente pueda individualizar el comportamiento de las 3 personas aprendidas y cada una de ellas, de acuerdo a lo que estime la autoridad competente, reciba su pena privativa de libertad. ¿Pero cómo operaban? Una de las personas tenía la función de producir estos videos, otra persona cogía, los editaba, hacían cargas, descargas, los comercializaban, cada uno cumplía un rol dentro de dentro del proceso que vincula el tema de pornografía infantil. En las próximas horas la Fiscalía formulará cargos a los 3 detenidos. Ellos podrían tener penas de entre 13 a 16 años de cárcel. Andrea Orbe, Noticias 7. Como lo habíamos visto entonces en la nota, una de las detenidas fue esta modelo que públicamente hace contenido para adultos. Ella lo que había dicho ya en una investigación anterior a esta que ya se la detuvo, pues es que ella pues no atentaba contra los niños. Hay que estar también muy conscientes de que el Código Penal pues sanciona a una persona por pornografía infantil siempre y cuando haya videos o imágenes explícitas de niños y adolescentes. Sin embargo, si por ejemplo lo que hacía esta modelo, según las autoridades, va afuera de una institución educativa, regala dulces a cambio de tal vez tocarle alguna de sus partes, eso no se considera pornografía infantil, pero sí está pues tipificado como abuso sexual. Es decir, ellos ahora mismo están siendo sancionados o van a ser procesados por pornografía infantil porque se encontraron, escuche bien, 10.000 archivos, es decir, videos, imágenes con niños y adolescentes. Había dicho la autoridad el día de ayer en la rueda de prensa que se los mira a ellos también en estos videos. Y eso es muy importante lo que tú mencionas, porque el dato lo dice, la información entregada por las autoridades es que estos 10.000 videos son de niños, niñas y adolescentes en actos sexuales. Esto es lo que se
habría encontrado en las computadoras y también en las memorias que se hace en esta investigación que empezó en el mes de diciembre, justamente cuando se puso en evidencia luego de que ella subiera este video que fue muy criticado en redes sociales. Luego ella aseguraba que pues no tenía nada que ver con el tema de pornografía infantil, pero luego sí, luego de investigaciones finalmente la policía recabó información necesaria para detenerla, tanto a ella como a otras 2 personas que también colaboraban en este tipo de contenido para adultos que pues eran subidos a varias plataformas digitales. Claro, porque el delito no es tener una cuenta como la que estamos viendo en pantalla con contenido para adultos, ahí no hay el problema. Lo clave aquí es que utilicen imágenes de menores de edad para ofrecer, intercambiar y comercializar ese contenido en esta red que ellos tenían, que utilizaban las redes sociales, como ya lo han dicho compañeras. Eso ha generado también que se prendan las alertas de otros creadores de contenido para adultos, que la gente pide en las redes sociales que la policía investigue, porque hay muchos más influencers que podrían haber sospechas de cosas que han sucedido. De hecho, voy a dar un ejemplo. Hace algunos meses hubo un influencer que decía que ofrecía X cantidad de dinero por la virginidad de una chica menor de edad y fue muy polémico también. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro. Ecuatoriano, sí. Ecuatoriano. No voy a decir el nombre porque evidentemente eso le corresponde a la policía, pero este caso abre el pie a otros, están detenidos y la expresión de la joven cuando la capturaron era totalmente de incredulidad. Ella no se imaginó que esto iba a ser algo tan serio como podría llegar a ser. Pero utilizaban las redes sociales, las plataformas y la llegada a todos estos jóvenes a través del contenido que compartían precisamente para captarlos y poder así continuar con su negocio. Eso es lo más lamentable. Y según la Fiscalía, pues preocupa las cifras de denuncias por pornografía infantil. Desde el 2020 se registra el aumento del 46% de denuncias por pornografía infantil. Lo que han dicho los expertos es que esto se pudiera mirar o reflejar por la pandemia. Después del 2019, el uso de las plataformas digitales habría incrementado este tipo de delitos. Sí. De hecho, esta plataforma de OnlyFans nace y se hace fuerte a raíz de la pandemia. Muchas personas empezaron a utilizarla. Lo que hacen es difundir ahí contenido, no necesariamente sexual explícito, porque pero sí no contenido. Fue creada precisamente para... No, pero evidentemente ahora se la conoce por eso. Ahora esto de la pornografía infantil seguramente no lo hacen en OnlyFans, porque ahí sí hay controles. Esto es en otro tipo, o sea, hay más plataformas y ahí es que estarían manejando. Y la dark web también, que eso es muy interesante, claro, y el dato que dices, Ander, también es interesante porque, de hecho, eso ha sido muy evidente. Solo la semana pasada se mencionaba ya de una nueva captura de presunta pornografía infantil. Hace 2 semanas también en una alerta de Estados Unidos se detuvo también a un ciudadano, y recuerden ustedes que hace poco... También eso fue otro caso en Canoa, que era de un grupo de pedófilos holandeses que se les detuvo en Ecuador. Entonces, justamente es aquí la interrogante de qué está pasando en nuestro sistema de justicia y qué está pasando también en la sociedad, porque los casos que se han encontrado es un incremento alarmante que, bueno, justamente nosotros vamos a informarles lo que está ocurriendo también sobre este tema. El caso de Canoa y de los holandeses forman parte de una red internacional muy, pero muy grande. Y por lo general funcionan así estas redes de pedofilia. Se produce contenido en Latinoamérica, pero las alertas se dan en Australia, se dan en Estados Unidos, y pues por eso también hay este sistema de que, de hecho, este caso también en Estados Unidos emite la alerta también. Así es, hay una colaboración internacional para detener a estas 3 personas. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a pasar a otro tema. Los procesados en el caso Furukawa fueron llamados a juicio al estar acusados de esclavitud moderna en este caso. 3 ex representantes de la empresa japonesa son ya vinculados a un supuesto caso de trata de personas con fines de explotación laboral. 5 años después de develado el caso de presunta esclavitud moderna en las plantaciones de abacá de la empresa Furukawa, 3 de los señalados serán llevados a juicio. El gerente histórico de 25 años desde el exgerente y 2 funcionarios administrativos. Además, la empresa Furukawa también será procesada, siendo la primera vez que en Ecuador sea enjuiciada por el delito de tratado de personas con fines de explotación laboral. Es una oportunidad la judicialización de este caso para que pueda existir política pública, para que puedan existir cambios normativos y sobre todo que se terminen estas prácticas de formas contemporáneas de esclavitud. El caso de Furukawa conmocionó al país y dio la vuelta al mundo cuando en 2018 la Defensoría del Pueblo advirtió que la empresa sometió a sus trabajadores a condiciones laborales y de vida indignos y precarios. Al acoger de esta manera a las víctimas,
se iba agravando su situación de pobreza y de pobreza extrema. Esto fue presentado como evidencia, así como también los testimonios de 106 víctimas que forman parte de este proceso, aunque según un censo hecho en 2018, serían en total 1.244 personas las que sufrieron en las plantaciones de Furukawa. De ser hallados culpables, los procesados pagarían penas de cárcel de entre 16 y 19 años y la empresa podría ser cerrada. Carolina Basante, Noticias 7. Antes de que empiece el juicio, compañeros, en este caso de Furukawa, primero van a resolverse pues dos apelaciones que hizo la defensa de las víctimas, porque en un principio estuvieron 6 personas involucradas, solo fueron llamados a juicio 3, entonces ellos lo que están solicitando es que también sean vinculados otros 2 exgerentes, incluso el actual gerente también. En el caso, primero se va a resolver esto, luego se va a llevar el proceso de juicio, como decimos, de acuerdo a lo que ellos mencionan, es histórico, es la primera vez que incluso una empresa podría estar sancionada por el delito pues de trata de personas con fines de explotación laboral. Furukawa es en Santo Domingo. Y hay 3 plantaciones. Es impresionante conocer desde cuándo opera aquí, 1963, y este caso recién se empieza a investigar en el 2018. Los testimonios de las personas que trabajaban y vivieron dentro de esta hacienda donde funcionaba Furukawa son realmente espeluznantes. Hay, por ejemplo, una señora que dice que vivió ahí 23 años, desde muy chiquita llegó con sus padres y ella tuvo 7 embarazos, nunca le dejaron ir a una sola cita médica y no sabía qué más hacer. Incluso en los testimonios que ellos dan, dicen, si yo salgo de aquí no sé ni siquiera leer ni escribir porque no me dieron acceso a educación y no tengo qué más hacer. Realmente, si ustedes miran todos los testimonios que hay de estas 160 y pico de personas que fueron las que en primera instancia se enfrentaron a la empresa japonesa, pues son realmente espeluznantes. La esclavitud moderna, como bien lo decías en tu reportaje, Carolina, para que la gente lo tenga claro, la trata de personas no es únicamente con fines sexuales, generalmente se habla de eso, pero no, también lo laboral, como acaban de comentar mis compañeras, ciudadanos que los llevan a estas plantaciones, a estas grandes empresas y trabajan años de años, pero en condiciones que obviamente van en contra de la dignidad humana. Se lo está investigando, veremos qué pasa con este caso entonces. Pero sí, vamos a seguir, como se había anunciado desde principios del año pasado, el Ministerio principios del año, el Ministerio del Interior ya tiene fecha para entregar en la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y también de Orden Público. Veamos a continuación de qué se trata. Este miércoles está previsto que el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, vuelvan a la Asamblea, pero esta vez no para comparecer, sino para solicitar que se tramiten cambios en el COESCO. Solicitar una facultad expedita para dar un procesamiento a los malos policías. En una entrevista con Noticias 7, el comandante explicó que las reformas ayudan en la depuración de las filas de los uniformados con relaciones dudosas con organizaciones criminales. O que tenga un núcleo de amistades que no sea coherente con el servicio policial, y también a quien tenga un bajo desempeño en el cumplimiento de sus funciones. Y es que según Salinas, el actual COESCO ha generado problemas en los procesos disciplinarios por ser muy flexible o garantista. Por ejemplo, desvincular a un mal elemento como el exteniente Germán Cáceres tomaba al menos 45 días. En la propuesta al legislativo, el tiempo se reduciría a 15 días, así como otras sanciones administrativas. Las personas que tengan uso inadecuado de los medios logísticos, uniformes, quien entregue información a organizaciones criminales. Para el abogado y experto en seguridad, Carlos Blanco, los cambios eran urgentes. Se había perdido la disciplina, pues no se permitía realizar sanciones de manera inmediata, ya que se debía seguir un proceso largo y engorroso para una sanción, por más pequeña que ésta sea. En su opinión, las sanciones deben endurecerse y agilitarse. Esto permitirá que la Policía Nacional pueda tomar las decisiones de acorde a la necesidad en cuanto a las infracciones o delitos que hayan cometido sus miembros. En la policía esperan que un COESCO más estricto hará que los uniformados se lo piensen 2 veces antes de cometer un delito. Lautaro Andrade, Noticias 7. Dejemos 2 cosas bien claras. Uno es un proceso penal que podría haber contra un policía, como en el caso de Cáceres, por el femicidio de María Belén Bernal, pero otros son las acciones administrativas que lo que buscarían es sancionarlo dentro de la policía por haber cometido alguna infracción que puede generalmente concluir con la desvinculación o que le retiren el cargo de policía.
ahí es donde decían las autoridades, lo había dicho aquí el ministro del Interior, lo dijo el comandante también en este espacio, que ahí es donde sentían que eran demasiado flexibles y que entonces para juzgar administrativamente a un policía pasaba muchísimo tiempo, y ahora por eso plantean estas propuestas que buscan a los malos elementos decirles piénselo 2 veces antes de cometer cualquier infracción. Es que ahorita hay que entenderlo, para que un policía sea desvinculado, se lo desvincula si es que 3 días se ausenta de sus labores. Pero en el caso de que, por ejemplo, tenga alguna sospecha de que algún cometimiento de delito está siendo investigado, mientras no tenga una sentencia ejecutoriada, no puede ser desvinculado de las filas policiales. Por eso decían eso, para que llegue una sentencia se puede demorar muchísimos años, muchísimas instancias, y eso es algo que ha repercutido porque efectivamente existen policías que han sido señalados por ciertas irregularidades, por el cometimiento de varios delitos, pero ellos siguen trabajando, siguen siendo parte de los uniformados. Incluso yo veía ayer un reportaje que un policía que se le encontró con un auto robado, pues seguía dando sus servicios de una policía comunitaria aquí en Quito. Y precisamente por eso en el canal Colega Teleamazonas salió este reportaje de que a una periodista se le robaron el carro, le encontraron a un policía con el carro en delito flagrante y no lo podían dar de baja porque el COESCOP no puede dar de baja, lo califica como una falta leve, y como bien ha dicho Carolina, como no se ha ausentado 3 días de su trabajo, no lo pueden dar de baja. Esperan a que la sentencia salga en 1 o 5 años después para ver si es que se le puede sancionar dentro, digamos, de este proceso administrativo, porque así lo indica la ley actualmente. Y que es un proceso también un poco largo, porque aparte de, plantear, hay esta infracción que he cometido, tienen las pruebas de cargo, de descargo, de que sustenten, esto pasa en días. Exactamente, es muy largo el proceso. Entonces, por eso dice la policía, no podemos tomar acciones inmediatas, porque lo que desean y lo que ha dicho la policía es, hay que tomar acciones urgentes para evitar que estos malos policías sigan, incluso no solo trabajando, cobrando el sueldo también de policías. Claro. Eso no se lo puede suspender, por eso había dos momentos. Un COESCOP anterior que decían que era en cambio muy estricto, lo hacen a este de ahora que es más garantista, pero que en cambio es muy flexible, buscan un término medio. Y esperamos entonces que el día de hoy, nos había dicho ayer el comandante general de la Policía Nacional que irán hasta la Asamblea Nacional para entonces entregar este proyecto de reforma. Bueno, como un poco de la respuesta también de la ciudadanía y de todos los hechos que se han visto en los últimos tiempos que demandan cambios en la institución de la Policía Nacional. La Comisión Legislativa que indaga los hechos alrededor del caso Encuentro tiene ya listo el informe borrador en el que recomienda al Pleno el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso. En la Asamblea hay críticas al contenido del documento y a las causales porque aseguran que no corresponden a lo establecido en la institución. Vamos a ver. En un extenso documento de 221 páginas, la comisión vocacional creada para indagar el llamado caso Encuentro manifiesta que no encontraron vínculos directos entre el presidente Lasso y la mafia albanesa. Hasta ahora que haya una acción, que el presidente haya dado una orden, no se ha encontrado. Sin embargo, se detalla en el documento que hay elementos para llevar a juicio político al presidente por las causales de presunta omisión y traición a la patria. En lo público, si la máxima autoridad no actúa en cualquier circunstancia sobre presuntos hechos delictuosos, se vuelve corresponsable. El informe, que aún se considera borrador, podría ser modificado antes que sea votado en la comisión compuesta por los legisladores Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano, Diego Esparza, del Partido Socialista, Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática, la correísta Viviana Veloz, el oficialista Gruber Zambrano, Mireya Pazmiño de Pachacutic y el independiente Augusto Guamán. Todos ellos convocados para votar el informe este miércoles a las 8 de la mañana, aunque desde ya surgen las dudas y cuestionamientos a este documento. Que pongamos ni asesores, de mío personalmente, nunca fue convocado a colaborar en este informe. Esto lo han hecho escondido. Creo que es un informe político, jurídicamente inconsistente, que la Corte Constitucional, que no es política, les va a decir aquí no hay nada. No podemos respaldar que una fábula sea el intento de construir una narrativa para pretender derrocar un Estado democrático. Carolina Basante, Noticias 7. 7 de la mañana con 30 minutos. En nuestro segmento de entrevista ya se encuentra con nosotros el constitucionalista Ismael Quintana para explicar un poco lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Buenos días a ustedes por la invitación, un placer y
Un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Muy bien, quisiéramos entonces entablar esta conversación para que nos explique un poco este proceso que se está siguiendo en el legislativo, y quiero empezar mencionando esta causal que se ha puesto en el informe de la comisión que estaba investigando pues este caso que se lo ha denominado como Gran Encuentro. Ellos dicen, la causal en el informe está como traición a la patria. Este delito existe en la ley, doctor. ¿De qué, o sea, digamos, qué implica traición a la patria? Bueno, la traición a la patria ha sido general e históricamente utilizado por las legislaturas, porque además la Constitución del 78 es la que empezó a determinar que infracciones que impliquen traición a la patria eran causal de enjuiciamiento político a los presidentes de la República. Pero desde el plano penal hay una tipificación genérica con distintas modalidades de conductas que implicarían o que merecerían un juzgamiento por traición a la patria. De hecho, la norma es tan clara que empieza indicando que hay una pena que se va a aplicar en épocas de paz y hay una pena más grave, privativa de libertad, de 10 a 13 años, que se va a aplicar en épocas de guerra. Entonces, cuando uno empieza a leer la norma, ya empieza a entender el contexto en el cual ese tipo penal está redactado. Es decir, está diseñado para aquellas conductas que pudiesen significar un atentado a la seguridad del Estado en un contexto de conflictos armados, de guerras, de agresiones internacionales. Entonces, claro, lo que está haciendo ahora la Comisión en este borrador es decir que el presidente ha permitido la penetración del narcotráfico y, mire usted esa interpretación, yo le diría no solo antojadiza, sino extensiva que se hace de la norma penal, algo que está además prohibido por la Constitución. Se dice entonces que eso implicó un delito de traición a la patria porque el presidente ha dejado que penetre el narcotráfico. Ahora, solo con esto concluyo. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma lo que indica es que comete delito de traición a la patria, número 7 del 353 del COIP, quien ha ocultado información respecto al acercamiento de tropas o de ejércitos enemigos al territorio, lo dice poniendo así, en riesgo, efectivamente, poniendo en riesgo a la población civil. La pregunta es, primero, ¿estamos en guerra? No sé si con Colombia, con Perú o con qué otra nación estamos en guerra. Segundo, no veo que haya un ejército enemigo que nos esté invadiendo el territorio. Tercero, no encuentro qué información de ese carácter ocultó el presidente de la República para efectos de decir que él ha cometido por ese hecho o por esa conducta omisiva un delito de traición a la patria. Entonces, asimilar al narcotráfico diciendo que esta es una cuestión que implica que el narcotráfico es el nuevo enemigo del territorio del Estado ecuatoriano, bueno, francamente eso es ya descabellado. El gobierno ha dicho que el narcotráfico y que estamos en guerra con el narcotráfico, pero eso es una metáfora versus lo que... Naturalmente, pero uno sabe, y esto lo aprende, yo entiendo que en la comisión hay legisladores que son abogados, y si no lo son, tienen asesores de abogados. Y una de las cuestiones elementales que uno aprende en una facultad de Derecho es que en materia sancionatoria, y específicamente cuando uno le va a imputar un delito a alguien, más allá de que esto significaría solamente una responsabilidad política, no caben las interpretaciones extensivas. De hecho, eso está prohibido por nuestra Constitución. Entonces, estirar como chicle la norma penal para tratar de acomodar los hechos a una norma que no tiene ningún contexto ni relación con lo que se ha investigado, si es que se le puede llamar así, al resultado que está en este borrador de informe, bueno, eso debería ser prontamente desechado por la Corte en el evento que haya una acusación constitucional. De acuerdo. ¿Y qué es lo que dice la norma respecto del juicio político? Es decir, ¿traición a la patria podría ser una causal para directamente llamar a juicio político al presidente? A ver, la Constitución determina básicamente 3 causales. Esto siguiendo el patrón que se estableció a partir de la Constitución del 98. Delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, o también los delitos contra los derechos humanos, estos llamados crímenes de lesa humanidad, secuestro, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas. Y en el caso de los delitos contra la seguridad del Estado, claro, podría estar la traición a la patria, podría estar el sabotaje, podría estar el terrorismo, es decir, varias figuras penales que se tipifican como conductas ilícitas en el Código Integral Penal, pero que tengan real ocurrencia con los hechos que estamos investigando. Entonces, eso no está pasando acá. Lo que se está diciendo es que ha cometido traición a la patria porque supuestamente ha dejado penetrar al narcotráfico en territorio ecuatoriano. Eso no es delito de traición a la patria y por lo tanto tampoco es delito contra la seguridad del Estado. Pero también dicen que hay una concusión por omisión. ¿Eso existe también? A ver, esa es la tercera recomendación que se estaría haciendo. La primera es llevar todo esto a la Fiscalía. La segunda es juicio político por traición y tercero es
el delito de concusión, pero con omisión del primer mandatario. Ni siquiera es eso, es un misceláneo de delitos, porque la comisión concluye que el presidente ha cometido simultáneamente cohecho, peculado y concusión. Es como si se tratase en el plano penal de un concurso real de infracción. Son muy diferentes. Francamente es algo que ni la Fiscalía se ha atrevido a decir en este caso. Peor la legislatura, que no tiene la titularidad de la acción penal pública. Es la primera cosa que a mí no me queda claro. A ver, bueno, ¿cometió cohecho o cometió peculado o cometió concusión o cometió las tres juntas? Primera cosa. Segunda cosa, en el informe se dice algo que es contradictorio, porque por un lado dice que hubo actos perpetrados por el presidente de la República que conducen a concluir que él ha cometido estos delitos, pero por otro lado se dice que hay comisión por omisión. Entonces, ¿qué mismo? ¿Delinquiste por acción o delinquiste por omisión? Porque el tratamiento penal y en este caso el tratamiento constitucional que se le debe dar es distinto dependiendo de cuál fue la modalidad bajo la que supuestamente habría actuado el presidente de la República. Ahora, más allá de eso, que de suyo ya debería servir para dejar ahí nomás de la situación, uno dice, bueno, la Asamblea debería aprobar entonces, si le está señalando de cohecho, que el presidente recibió para sí o para beneficio de un tercero, dádivas, bienes, dinero, cualquier clase de cuestión o canonjía, a cambio de hacer o dejar de hacer algo relacionado con el cargo de presidente de la República. Si se trata de concusión, tendrán que probar que el presidente ha pedido para sí o para beneficio de un tercero, igual, cualquier clase de beneficio a cambio de hacer o dejar de hacer algo. Y en el peculado, evidentemente, probar si es que el presidente ha sido un mal administrador de los recursos públicos y que eso ha puesto en riesgo las finanzas públicas y que eso ha puesto en riesgo la eficiencia y la buena marcha de la administración pública. Pero en el borrador de informe no asoma eso. El borrador de informe se dice que él nombró a un sujeto en las empresas coordinadoras, empresas públicas, y que lo mantuvo en el cargo aún a sabiendas de que este caballero estaba siendo investigado por la Fiscalía. Eso pudiese traer a futuro tal vez una responsabilidad penal, pero no por cohecho, peculado, concusión o enriquecimiento ilícito, sino por otras razones, como por ejemplo una omisión del deber jurídico de denunciar que tienen los funcionarios públicos, o en el peor de los escenarios, si es que Fiscalía llegara a determinar que el presidente ocultó información, que el presidente forzó a la policía a disolver el equipo de investigadores, que es algo que ha dicho el Frente Parlamentario, o cualquier otra de esas actividades que supongan una injerencia en la administración de justicia y en las facultades de fiscalía. Bueno, estamos hablando de otra clase de conductas, pero que, insisto, pudiesen comportar posiblemente una responsabilidad penal, pero no necesariamente una responsabilidad política. De acuerdo, doctor. Y ahora queremos, para ingresar ya en este proceso que puede venirse de juicio político, queremos diferenciar lo que ocurrió hace meses pasados en la Asamblea Nacional, que fue, digamos, este llamado a muerte cruzada, el intento de llamado a muerte cruzada, y lo que se quiere ahora, juicio político. ¿Qué diferencia tienen las dos? Bueno, básicamente son las causales y el procedimiento. La muerte cruzada es un trámite, si usted quiere, mucho más sumario. No se requiere de esta suerte de calificaciones previas, pero igual tiene causales. La famosa muerte cruzada, además, es un mecanismo que se activa en doble vía. Es decir, tanto el presidente puede disolver la Asamblea como la Asamblea destituir al presidente sin necesidad de acudir a este trámite que es más engorroso y que se llama juicio político. ¿Y activada una vez ya no podría la Asamblea activar? Eso dice la Constitución. La Constitución determina que la Asamblea puede destituir al presidente por dos razones: grave crisis política y conmoción interna, o arrogación de funciones que el presidente no tenga, previo dictamen en ese caso de la Corte Constitucional, y que esa facultad puede ejercerse por una sola vez durante los 3 primeros años del periodo legislativo. Es completamente distinto al pedido de ahora. Efectivamente. El enjuiciamiento político, como hemos hablado, tiene otras causales que se reducen específicamente al plano delictivo y que requiere una suerte de doble calificación para su trámite. Finalmente, el informe, e incluso si se llega a dar la presentación de una acusación constitucional, podrá decir lo que sea, porque a la larga quien resuelve si el presidente va o no a juicio político va a ser la Corte Constitucional, porque el 129 de nuestra Constitución exige una calificación previa en manos de la Corte. Yo quería llegar a eso, pero antes de abordar el tema de la Corte, también hay dudas de la gente si entonces con el juicio político la Asamblea también se iría o no, porque eso solamente es con la muerte cruzada. Los efectos también difieren. Si hay un juicio político, asumamos que se presenta la acusación, que pasa el filtro del CAL, pasa el filtro de la Corte Constitucional, va a manos de la Comisión de Fiscalización y luego en el Pleno. Y hay los 92 votos. ¿Qué pasa en ese escenario?
se censura y destituye al presidente de la República, asume la presidencia el vicepresidente por la vía de la subrogación para el resto del periodo. No es que hay nuevas elecciones, porque esa es otra cuestión que está diciendo acá. Eso no ocurriría tras un juicio político, y el vicepresidente que se transforme en presidente tiene que enviar una terna a la Asamblea para nombrar un nuevo vicepresidente. La Asamblea se queda trabajando. En una muerte cruzada el escenario es distinto, pero dependiendo de quién aplasta el botón. Si es que es el presidente el que decreta la disolución parlamentaria, el jefe del Estado permanece en el cargo hasta la elección anticipada presidencial y legislativa. ¿Ya? La Asamblea cesa inmediatamente en funciones en tanto ya se firme el decreto. Si es que en cambio es la legislatura la que resuelve destituir al presidente bajo este mecanismo, la Asamblea va a permanecer en funciones, el presidente cesa inmediatamente en el cargo, y el que asume hasta la elección anticipada la presidencia de la República es el vicepresidente. De acuerdo. Ahora, doctor, nuevamente, vamos por pasos, ya lo escuchamos hace un ratito, pero digamos, hoy van a votar en la comisión este informe que acabamos de hablar. ¿Qué es lo que ocurre luego? No es que hoy votan y pues ingresa al juicio político, es decir, hay un proceso largo que tiene que pasar. Sí, los juicios políticos no son soplar y hacer botellas, y por eso uno siempre ha dicho, no haga normas pensando en el beneficio de un grupo político y en el perjuicio del adversario, porque las normas a veces regresan y se aplican como boomerang, como está por pasar, yo creo, en este caso, ¿no? Sin que yo tenga una bola de cristal ni tenga capacidad de adivinar el futuro, pero hay que distinguir. Lo que tenemos ahora es un borrador de informe que en unos minutos más posiblemente se pudiese transformar ya en un informe, pero eso no es una acusación constitucional, es decir, ese informe ni es condición suficiente ni es condición necesaria para que con eso arranque de pleno derecho el juicio político. Hoy no arranca un juicio político. Es el término, es decir, no es vinculante. Efectivamente, más allá de que sea o no sea vinculante, incluso la Asamblea hoy, mañana, pasado mañana, pudiese sesionar y aprobar el informe, acoger ese informe. ¿Con eso arranca el juicio político contra Lazo? No. Eso no soslaya la obligación constitucional que tiene la legislatura de hacer varias cosas. Primero, presentar la acusación. A esa acusación, en segundo lugar, acompañar. Es decir, simultáneamente se tiene que presentar, digamos, y físicamente en ventanilla, firmas para que inicie el juicio político. No solo las firmas, la acusación, a esa acusación al menos 46 firmas de respaldo, equivalentes al tercio de los integrantes de la Asamblea. En tercer lugar, dice el 78 de la Ley de la Función Legislativa, las pruebas, o al menos el anuncio de las pruebas que se van a practicar en el juicio político. Y en cuarto lugar, la más importante, la fundamentación jurídica de la causa. Los juicios políticos no son solo políticos, siguen siendo juicios, y hay ciertos mínimos procesales que hay que respetar. ¿Por qué razón? Porque el otro también tiene que defenderse, pues, y tiene que saber de qué le están acusando. Entonces, cuando ocurra eso, vamos a tener propiamente ya un intento de juicio político y estaremos frente ya a un trámite que se activa con todos los dos controles que deben darse, en el CAL y en la Corte Constitucional. O sea, el informe entonces y lo que ha hecho la Comisión no tiene mayor efecto si no hay la acusación o si la Corte no viabiliza este proceso de juicio. El informe no tiene ningún valor jurídico, ni va a constituir tampoco prueba en el hipotético de que se presente una acusación constitucional. ¿Por cómo está hecho? No es solo por cómo está, aunque estuviese súper bien redactado y súper bien fundamentado, ese informe no tiene ningún valor jurídico. Así gane hoy. Es el fruto de una investigación parlamentaria donde se ha arribado a unas conclusiones y le están recomendando al Pleno, sobre la base de esas conclusiones, ciertas actitudes y ciertas actividades que hay que hacer. Pero incluso ahí yo le insisto, el Pleno no es el que decide si el jefe del Estado va al juicio político o no. Es la Corte Constitucional la que va a resolver aquello luego de que se presente formalmente, con el cumplimiento de todos estos requisitos, una acusación constitucional en contra del presidente de la República. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su visita. Clarísimo, ¿no? Sí, muy claro nos queda. Conversábamos con Ismael Quintana, constitucionalista, sobre lo que está ocurriendo ahora en la Asamblea Nacional. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédese porque ya retornamos con más información. Bien, estamos de regreso en la primera emisión de Noticias 7, cuando son las 7 de la mañana, 47 minutos. Queremos contarles que la familia de Henry Miramá está desesperada, pues desde hace 3 meses no saben nada de él. Henry intentó cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá en busca del sueño americano, pero su rastro se perdió por completo. Vamos a conocer un poco más de la historia.
quiera que no pase nada y todo bien. Y seguir avanzando y seguir gastando plata. Bueno, eso es. Así que piensa irse de la casa. Esta es la última vez que se escuchó la voz de Henry Miramá. Desde que él ya no está, nada es igual en esta casa. Sin previo aviso, Henry decidió ir en busca del sueño americano cruzando frontera tras frontera. Pero hace más de 3 meses nadie sabe de su paradero. Quisiera saber por si está vivo, si está bien o por dónde está. Quisiera que alguien me ayude a que se comunique con nosotros. Estoy dispuesta a recibirlo, sea bueno o sea malo, pero quiero saber algo de él. Antes de partir le pidió dinero a su padre para viajar y lo último que se sabe es que llegó a la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, donde debía pagar una especie de impuesto para poder cruzar. O sea, todo el mundo es la pasada y todo hasta llegar a Panamá están cobrando $400, $450. O sea, y para pasar te pasan en lancha y de ahí te pasan a la selva y los manes te dejan allá en Panamá. Él dijo que él iba a ir a llegar a Panamá y se iba a comunicar con nosotros. De ahí no supimos más de él. La falta de un trabajo estable y la búsqueda de mejores días sería lo que obligó a Henry a emprender su viaje. Su familia puso una denuncia por desaparición ante las autoridades ecuatorianas, pero hasta ahora no tienen respuestas. Lo que no supieron manifestar es que ellos van a dar parte a las cancillerías o autoridades de Panamá y Colombia, porque en ese tramo fue su desaparición, y que si ellos les dan alguna respuesta nos iban a comunicar, pero no hemos recibido ninguna noticia de parte de ellos. En su vivienda se montó un pequeño altar para pedir a la Virgen María y a los santos que lleven a Henry con bien y que pueda volver a casa. Que Dios le bendiga, que Dios le cuide y le proteja donde quiera que esté. Sí, pues queremos nosotros que llegue a la casa con nosotros. Lastimosamente, Henry no es el primero ni será el último en cruzar ilegalmente las fronteras. El pasado 15 de febrero, un bus lleno de migrantes donde viajaban 22 ecuatorianos se accidentó en una carretera de Panamá. La Cancillería ya confirmó la muerte de 9 compatriotas y otros 2 cuerpos aún no han sido identificados. Con cámaras de Giovanni Murillo, Edison Saavedra, Noticias 7. Realmente entristece mirar este tipo de historias que, como decía en el reportaje, no es la primera ni tampoco la última. Hay miles de ecuatorianos que actualmente pues pasan este paso del Darién, valga la redundancia. Lo que han dicho expertos en este tema, conversábamos la vez pasada con uno de los abogados que suele defender a los migrantes que pasan irregularmente y que quieren llegar hasta México, a la frontera México-Estados Unidos, es que nos decían que ahora este paso del Darién implica que no se le pague a un coyotero, sino que se vaya en grupo, que se vaya pues por sus propios medios, y esta es la opción que han elegido, pero evidentemente, y como hemos visto en las últimas semanas, lamentablemente hay muchas personas que desaparecen ahí. Ayer precisamente la Cancillería, ya lo veíamos, confirmaba la muerte de 9 personas ecuatorianas que estuvieron involucradas en el accidente que se produjo en Panamá de un bus que les estaba llevando también hacia ese sector. Y pues como miramos, no es, más bien, es preocupante lo que está ocurriendo respecto a la migración. Y justamente es preocupante también cómo este canal, a través del Darién, es uno de los que se ha vuelto más populares en los últimos años. El Ministerio de Migrante en Panamá decía que hasta el 15 de febrero ya 37.000 personas habían tomado esta ruta, y de ese porcentaje 9.500 eran ecuatorianos. Somos el segundo país. Exactamente, que sobre todo, pero el primero que cruza en este espacio porque está en nuestro camino. Después hay una mayor cantidad también de haitianos que llegan, pero por otra ruta. Es algo que preocupa, y sobre todo por las condiciones. Como vemos en el caso de Henry, a pesar de que se decía que no se tiene que pagar coyoteros, pues también se tenía que pagar un dinero para poder transitar por esta zona también, que se vuelve peligrosa. Claro, están pagando $400 por cruzar la región del tapón del Darién, que, para darle contexto a la gente, es una zona selvática y pantanosa de muy difícil acceso, no solo por las condiciones del entorno, sino también porque allí operan grupos irregulares. De hecho, la Panamericana, que es esta autopista que va por todo el continente americano, se corta en la región del Darién porque no pueden seguir por allí.
$400 le pedían. Si quizás busca una persona, yo no digo que la gente haga esta migración irregular, pero en todo caso viajar en avión de Quito a Panamá puede costar o eso, o quizás un poco menos, y se evitan tantos riesgos en la vida, ¿no? Puede ser una alternativa, aunque no estamos promoviendo precisamente que hagan pero eso. Una cosa así como contexto sobre la historia de Henrique, me lo contaba Edison, que hizo la nota. Él se fue sin avisarle a su familia. Él de pronto desapareció, nadie sabía dónde estaba. Luego él les escribe desde Colombia y les dice, estoy acá y quiero cruzar hacia Estados Unidos, voy a pasar por Panamá. Y desde ahí dinero al papá. Y ahí les pidió dinero. Esto sucedió hace 3 meses que no tienen ni la menor idea de dónde está. Qué lamentable. Bueno, y el éxodo de los ecuatorianos va en aumento. Y sobre este tema, también en relación a la salida del país, el registro civil habilitará más de 500.000 turnos para cedulación y también para pasaportes, precisamente debido al incremento de la demanda en los últimos 4 meses. Con esto, la institución busca frenar la documentación falsa también a través de los tramitadores. La sobredemanda de cédulas y pasaportes obligó al registro civil a habilitar 550.000 turnos desde marzo. Sin embargo, también se eliminan excepciones. Nosotros habíamos puesto que con el check-in el ciudadano se podría acercar y con ese documento poder acceder al pasaporte. Al aumentar más turnos, esto ya se puede eliminar y solo vamos a atender a los ciudadanos que hicieron la compra de pasajes hasta el 27 de febrero. Es decir, que quien compró sus pasajes hasta el 27 de febrero podrá acercarse al registro civil y obtener su pasaporte, y quien no deberá sacar su turno en línea normalmente. Además, se gestionó una compra de 1 millón de pasaportes que llegarán a partir de junio. Eso quiere decir que vamos a poder aumentar más turnos y vamos a poder servir más a la ciudadanía, disminuyendo la demanda. Para ello se trabajará en horarios extendidos. El sábado 4 y domingo 5 de marzo se atenderá de 8 a 5 de la tarde para usuarios con cita previa. El objetivo, dicen, es evitar que los ciudadanos caigan en tramitadores. El Registro Civil ha puesto exactamente cerca de 20 denuncias en Fiscalía. Han detenido a 11 personas. Hemos cerrado cybers, hemos cerrado agencias de viaje. Y todo esto ya está en investigación de la Fiscalía, siguiendo su curso normal. Según las autoridades, al momento no se han identificado funcionarios que estén relacionados con tramitadores y en caso de conocer alguno, se pide realizar la respectiva denuncia. A somos.eticos@registrocivil.gov.es. Tenemos nuestra unidad de investigación civil donde hace el seguimiento a todos estos casos. En lo que va del 2023 ya se han emitido 600.000 cédulas y en pasaportes ya se han despachado 147.000 documentos. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, así como lo habíamos visto meses anteriores a las elecciones, del Registro Civil entonces está con nuevo horario, así que si usted desea sacar la cédula o el pasaporte ya lo puede hacer. Ya hay pues también citas habilitadas que usted puede tomar. Recuerde que no basta con solo ir al Registro Civil, usted tiene que llegar con su cita ya agendada, porque cuando ya está, digamos, en la estructura, no le van a dar cita. Ahora, también es muy importante considerar que para sacar el pasaporte ya no es necesario que usted presente el check-in, que es inmediato de su pasaje, y darlo, ¿no? Lo que han dicho es que solamente en casos médicos se hará la exención en el caso de que usted no tenga una cita. Y esto es porque ayer escuchaba, decían también en una rueda de prensa los de registros civiles que decían, claro, nosotros priorizábamos estos pasaportes emergentes, pero resultaba ser que las personas solo ponían tal vez como la reserva, presentaban la reserva y después la cancelaban. No, y es por eso que ya no se va a dar estos pasaportes de emergencia. Bueno, 7:57, antes de finalizar vamos a hacer un contacto con Edison Saavedra, nuestro compañero. Recuerden que el presidente de la República viaja también el día de hoy a Costa Rica con una comitiva oficial. Vamos a conocer los últimos detalles. Edison, buenos días, adelante. ¿Cómo estás? Presidente de la República, Guillermo Lasso, para emprender su viaje hacia Costa Rica, donde se planea que firme un acuerdo comercial con este país. También, más o menos a eso de las 7:40 de la mañana, arribará hasta aquí el presidente Guillermo Lasso, donde ofrecerá
unas pequeñas declaraciones previo a su viaje al país centroamericano. Precisamente la jornada oficial estará marcada por la oficialización de este acuerdo, que representa beneficios estratégicos para el comercio ecuatoriano, como la integración regional y el crecimiento de exportaciones. Para ello, el primer mandatario, junto a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y junto a sus delegaciones oficiales de trabajo, también mantendrán reuniones bilaterales previas a la suscripción. Este mismo día, en horas de la tarde, el primer mandatario se dará cita con el sector empresarial y presentará el foro Ecuador Open for Business, con el que se busca impulsar acciones que promuevan e incentiven la inversión en el país y así generar nuevas oportunidades de negocio y beneficio entre ambas naciones. El primer mandatario retornará a Ecuador este mismo día a eso de las 8 de la noche. Como ven, este es del ambiente aquí, se está preparando todo ya para la llegada del primer mandatario y estamos nosotros expectantes a lo que pueda pasar. Ese es el informe desde aquí, desde el aeropuerto Mariscal Sucre. Ustedes continúan con más, compañeros. Buenos días. Muchísimas gracias, Edison, por ese reporte desde el aeropuerto de Tababela, en donde en pocos minutos se prevé que el presidente Guillermo Lasso salga a su viaje, su tercer viaje oficial en este 2023 hacia Costa Rica. Ya volvemos, amigos, nos vamos a una pausa.